¿Te has preguntado cuál sería la influencia de la Unión Soviética en países del Asia Central? A continuación, estaremos desarrollando el tema de la invasión soviética en Afganistán, uno de los países mayormente afectados por la influencia comunista. Para ello, hemos dividido la temática en 5 puntos muy importantes: antecedentes, actores involucrados, causas, abordaje de la temática y consecuencias. Comencemos. Afganistán es un país situado en el Asia Central. Cuenta con 647.497 km², ubicado en el extremo oeste del Himalaya. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias, situado frente al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico. Limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este, mientras que al norte compartía frontera con los musulmanes de la República Soviética de Asia Central y China. Otro dato importante es que Afganistán posee unos 25 grupos étnicos distintos, de los cuales 4 tienen relevancia: pastunes, tayikos, uzbecos y azaras, cuya presencia de los mismos en los países vecinos será importante para las relaciones transfronterizas con el país. Los pastunes serán los fundadores del Afganistán independiente, el grupo más dominante y la etnia más identificada con el nacionalismo afgano. Ahora bien, durante el siglo XIX predominaba el enfrentamiento entre rusos y británicos por el control de Asia Central, denominado el Gran Juego. Pero, ¿cuáles eran los verdaderos intereses políticos en la zona? Para la Unión Soviética era la búsqueda de un corredor terrestre hacia el Océano Índico que le permitiera disponer de un puerto abierto de forma permanente a los océanos. Por otro lado, para Gran Bretaña, dicha expansión era un peligro, puesto que temía que la presencia comunista en el Océano Índico pusiera en desventaja su posición privilegiada en la India. Para ello, Afganistán se convirtió en un estado tapón que protegiese el paso Khyber, acceso natural a la India. En Afganistán, los británicos alternaron las expediciones militares con políticas de subsidios a los soberanos favorables a la causa británica, lo que solo les permitió tener un control relativamente tenue en el territorio. Las tribus afganas serán muy relevantes en cuanto a su resistencia a una autoridad central, especialmente para los pastunes, cuyo papel será constante en el marco de las guerras en contra del Imperio Británico. Se habla entonces de la Primera Guerra Anglo-Afgana de 1838 a 1842, donde los afganos derrotaron a los británicos. La Segunda Guerra Anglo-Afgana de 1879 a 1880, tras la cual Londres dará su apoyo a un nuevo gobierno en Afganistán, precedido por el emir Abdurrahman, conocido como el Emir de Hierro, con quien firmarán un acuerdo el 12 de noviembre de 1893, mediante el cual los asuntos externos de Afganistán quedan bajo control británico y se establecía la frontera oriental del país, la línea Durand, que persiste hasta el día de hoy, siendo la frontera entre Afganistán y Pakistán, y con la cual se separó a las tribus pastunes, dejándolas a ambos lados de la frontera. Tras la Tercera Guerra Anglo-Afgana, de mayo a agosto de 1919, se firmó el Tratado de Rawalpindi, el 8 de agosto en la ciudad del mismo nombre. En dicho tratado, Reino Unido reconocía la independencia de Afganistán. Acordó que la India británica no se extendería más allá del Khyber y se detuvieron subsidios británicos a Afganistán. A partir de ello, la Unión Soviética comenzaría con más preponderancia su introducción a la región, haciendo cumplir su doctrina expansionista, la doctrina Brezhnev. La doctrina Brezhnev hace referencia a la base del control que Moscú ejerce sobre sus países satélites y establece que cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierten no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países comunistas. ¿Cómo se evidenció la doctrina?
pues el 28 de febrero de 1921 se firmó el Tratado de Amistad Soviético-Afgano. Amanullah, que para entonces era monarca de Afganistán, llegó a aceptar apoyo soviético, recibiendo alrededor de $500,000 en dinero o especies durante aproximadamente 3 años. Luego, en junio de 1931, se firmó el Tratado de Neutralidad y Mutua No Agresión, instrumento que tenía una duración de 10 años y que será renovado en 4 oportunidades, estando vigente hasta 1975. Desde 1950, los soviéticos colaboraron con los afganos ayudándoles a modernizarse, construyendo carreteras, puentes, aeropuertos y pasando a entrenar a sus fuerzas armadas. Además, los soviéticos influyeron para que el país pasara a estar gobernado por una monarquía constitucional en vez de una monarquía absoluta. También auspiciaron que las dos principales facciones comunistas del país, el Halq y el Parcham, se fusionaran en un único partido, el Partido Democrático Popular de Afganistán. El 17 de julio de 1973, el príncipe Muhammad Daud Khan derribó la corrupta monarquía de su primo, el rey Mohammad Zahir Shah, y se convirtió en primer ministro con el beneplácito de los comunistas y de la mayoría del pueblo afgano. Pese a las expectativas de los comunistas, Daud mantuvo la neutralidad del país sin inclinarse por el bloque soviético, y poco tiempo después inició una dura represión contra los comunistas afganos, llegando a asesinar a Mir Akbar Kiber, uno de los líderes, lo cual provocó que el 24 de abril de 1978 el Partido Democrático Popular de Afganistán diera un golpe de Estado asesinando a Daud y colocando en su lugar como primer ministro a Nur Muhammad Taraki, que también era el presidente del Consejo Revolucionario de Afganistán. ¿Qué te parecen los antecedentes? Muy interesantes e importantes, ¿cierto? ¿Sabes qué más es importante dentro de la invasión soviética a Afganistán? Así es, los actores que se vieron involucrados en este gran conflicto. Estos actores son el rey Mohammad Zahir Shah. Este hombre era un monarca corrupto que fue derribado por Mohammad Daud Khan. El príncipe Mohammad Daud Khan, que según los hechos, luego de derribar a Zahir Shah, se convirtió en primer ministro con el beneplácito de los comunistas y de la mayoría del pueblo afgano. Mir Akbar Kiber, quien era un importante líder comunista afgano, asesinado por Mohammad Daud Khan. Nur Mohammad Taraki, quien fue declarado nuevo primer ministro y presidente del Consejo Revolucionario de Afganistán. Hafizullah Amin, que era líder de la facción KAL. Hafizullah Amin da un golpe de estado a Taraki. El mariscal Sergei Sokolov, quien va a ser muy importante ya que bajo su mando comienzan a entrar al país de Afganistán las divisiones regulares soviéticas. Por otro lado se encuentran los grupos. Uno de ellos es el grupo de los combatientes de la fe o Mujahidines, quienes tenían una importante base desde la que atacaban a los convoyes soviéticos. También se encuentra el grupo Alfa, que era un grupo especial encargado de asaltar el Palacio Presidencial en Kabul. También son considerados los asesinos de Hafizullah Amin. Este grupo era soviético. Sin duda que estos grupos han realizado acciones importantes, así como también el grupo Zenit, que al igual que el grupo Alfa, era un grupo especial soviético encargado de controlar las comunicaciones y asegurar el Ministerio de Interiores. Por otro lado, los actores estatales son Afganistán, que era un puente entre Asia y Oriente Medio, situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico. La Unión Soviética, que es otro actor importante, buscaba ampliar su área de influencia a un país tan importante estratégicamente como es Afganistán. Estados Unidos, a quien pretende acercarse a Afganistán bajo el mando de Hafizullah Amin. Este actor le brindó ayuda a los combatientes afganos. Como has podido entender y comprender, este conflicto entre Afganistán y la Unión Soviética ha tenido diversos sucesos y actores involucrados. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la invasión? En primer lugar,
La invasión estuvo motivada principalmente por intereses geopolíticos en la región afgana por parte de la Unión Soviética y su ambición de control sobre dicha región para fines e intereses dominantes. Otra causa es que debido a que Afganistán forma parte de una zona de países musulmanes donde el resurgimiento del Islam ha sido ostensible, con lo cual la Unión Soviética se dio cuenta que se propagará a las regiones musulmanas soviéticas del Transkei, Samarkand y Bukhara, lo que constituiría una grave lesión para la ideología marxista dentro de su propio territorio. Y en tercer lugar, la necesidad de Rusia de salir a aguas calientes en el Océano Índico, para lo cual desde Afganistán la distancia a ese océano se acortaría a solo 280 millas. Con el golpe de estado a Mohamed Daoud y la instauración del gobierno de Taraki en octubre de 1978, este nuevo gobierno decide introducir algunas reformas sociales y agrarias, acompañadas del cambio del verde islámico de la bandera nacional por el rojo comunista, provocando una rebelión generalizada por todo el país. La defensa del modo tradicional de la vida y la religión islámica, que se sentía amenazada por el ateísmo comunista, dio a la lucha un fuerte carácter ideológico. Es así que surgen los mujahidines, que posteriormente son los que luchan en contra de las tropas soviéticas. Rápidamente, los enfrentamientos entre los rebeldes mujahidines y el gobierno de Taraki, la Unión Soviética comienza a enviar la ayuda al gobierno afgano, pero el descontento no cesa. Es por ello que Taraki viaja a la Unión Soviética para tratar la situación, pero a su regreso a Afganistán, Amin asesina a Taraki y asume la presidencia de Afganistán. La Unión Soviética reconoce de inmediato la presidencia de Amin. Los rebeldes comienzan a actuar de forma aún más violenta y este problema se vuelve incontrolable para el gobierno de Amin. Entonces la Unión Soviética decide invadir el territorio afgano y dar un golpe de estado a Amin. Y cuando se efectuara la invasión de los soviéticos, pondrían al frente del gobierno afgano a Babrak Karmal, quien era más favorable para sus intereses. Efectivamente, así se concretó. El 24 de diciembre de 1979, tropas de la División 105 aerotransportada empezaron a aterrizar en el aeropuerto de Kabul. Otras fuerzas aterrizaron en las bases aéreas de Bagram y Shindam, cercanas a Kabul y Herat, y en el aeropuerto de Kandahar, la División 360 y 30 de Infantería Motorizada cruzó la frontera soviético-afgana cerca de Termez en Uzbekistán. Se dirigió hacia Kabul. Otras divisiones la siguieron y el 1 de enero de 1980 las fuerzas soviéticas ascendían a 80.000 hombres. Ya controlaban el gobierno y las principales ciudades del país. La invasión había sido un completo éxito. La invasión de Afganistán por los soviéticos fue condenada por las Naciones Unidas y se pidió la retirada de las tropas del suelo afgano. La Unión Soviética hizo caso omiso. Ya en 1980 comienza el enfrentamiento directo. En un principio el 40 Ejército, así es como se le denominó a las fuerzas militares soviéticas al mando del mariscal Sokolov, dominaban solo las principales ciudades y vías de comunicación. Los mujahidines, la resistencia afgana, practicaban la guerra de guerrillas y atacaban desde las montañas. La resistencia operó principalmente desde las aldeas fronterizas con Pakistán. Las fuerzas soviéticas eran absolutamente superiores en medios y capacidad de combate. Al no poder distinguir a los mujahidines de la población no combatiente, arrasó numerosos poblados y produjo enormes matanzas entre la población civil, produciendo un éxodo masivo de refugiados que para 1983 ya eran 3 millones los que habían en Pakistán y otro 1,5 millones en Irán. El territorio accidentado de Afganistán no favorecía para nada a las tropas soviéticas, quienes solo controlaban aproximadamente el 20% del territorio a pesar de su superioridad militar. Los norteamericanos, al darse cuenta de que los soviéticos no eran capaces de hacerse con el control del país,
comenzaron a enviar cargamentos de armas. Con un cuartel general en Peshawar, Pakistán, se fue gestando una oposición favorable para los rebeldes afganos que se vio reforzada con el flujo de refugiados que estaban en Pakistán e Irán. Es decir, los mujahidines se vieron reforzados y aumentaron sus filas con la población que había huido de la guerra y de las masacres soviéticas anteriormente mencionadas. El apoyo occidental fue desarrollándose lentamente y la CIA norteamericana fue la encargada de enviar el armamento necesario. El servicio de inteligencia pakistaní se encargó de gestionar la ayuda exterior y entrenar a los mujahidín. Arabia Saudí y otros países árabes contribuyeron con importantes aportaciones económicas a la causa afgana. La guerra atrajo también a innumerables voluntarios de los países musulmanes que venían a luchar junto a sus hermanos de religión. De ese modo, la lucha adquirió pronto perfiles de guerra santa para una gran parte de la comunidad islámica. Gracias al apoyo exterior y al empleo de armamento más pesado, lanzacohetes de 102 y 122 milímetros y misiles SA-7, permitió a los mujahidines operaciones de mayor alcance. La resistencia practicó la intervención de las comunicaciones, realizó ataques a las ciudades con lanzacohetes y llevó a cabo ofensivas de pequeña escala. Los soviéticos respondieron con campañas de bombardeo. También desarrollaron nuevas tácticas con tropas aerotransportadas y de operaciones especiales para interceptar la llegada de los recursos que los norteamericanos enviaban a los rebeldes. En 1985, Mikhail Gorbachev llega al poder de la Unión Soviética. Él considera que la guerra es un obstáculo para la nueva política exterior que pretende. Además, las bajas para los soviéticos ascendían a 14.000 efectivos y los gastos de guerra a 60.000 millones de rublos. El dominio del aire, que había sido la base de los éxitos soviéticos tanto para las campañas de bombardeo como para reaccionar rápidamente ante los fugaces ataques de la resistencia, quedó gravemente limitado, y es que con la utilización del misil antiaéreo portátil Stinger, que empezó a ser suministrado a partir de 1986, hizo que cualquier avión o helicóptero soviético se encontrase amenazado a no ser que volara a gran altura. Gorbachev presionó a los generales soviéticos y al gobierno aliado afgano para que encontraran una salida a la guerra. Cansado de la inoperancia de Karmal, intentó reconducir la situación poniendo a Mohammad Najibullah, hasta entonces jefe de la policía secreta, a la cabeza del gobierno afgano. Este moderó su posición política distanciándose de los estrictos planteamientos de la ideología comunista e intentó sin éxito formar un gobierno de reconciliación nacional. Debido a que el gobierno de Najibullah no dio resultados positivos, a la Unión Soviética no le quedó más que hacer que tener un acercamiento con los norteamericanos en 1987 para buscar una solución al conflicto. Las conversaciones de Ginebra se intensificaron. Los acuerdos a los que se llegaron fueron finalmente firmados en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 14 de abril de 1988. La retirada de las tropas soviéticas se habría completado 9 meses después. Es así como el 15 de febrero de 1989 los soviéticos se retiran completamente de Afganistán. Sin duda alguna, la invasión a Afganistán estuvo fraguado de enfrentamientos que sin duda dejaron estragos y consecuencias. Entre ellas está que para Afganistán, la invasión soviética supuso una auténtica tragedia humana debido a la pérdida de 600.000 vidas y el desplazamiento a países vecinos de casi 5 millones de habitantes. También un aumento de la población y el hambre en el país debido a los continuos ataques soviéticos contra las zonas agrícolas que destruyeron el sistema de irrigación tan vital para la agricultura en un país tan árido y convirtieron los campos de cultivo en eriales. Asimismo, posterior a la invasión soviética en 1996, Afganistán es controlado por talibanes, integristas islámicos radicales,
quienes pasan a imponer su versión de la ley islámica con su madureza, acabando con todo signo de modernidad y con la alfabetización y los derechos para la mujer que había impuesto el gobierno comunista. Por otro lado, para la Unión Soviética, las consecuencias son que la participación que tuvo en Afganistán aceleró el colapso de la URSS, ya que la guerra afgana deterioró la posición económica y torpedeó la unidad social soviética. También se generó un descontento social en el país, que fue propiciado por el creciente número de víctimas resultantes de la invasión a Afganistán. La consecuencia más grande fue la desmoralización y desintegración del Imperio Soviético, debido a la invasión en Afganistán que la URSS sostuvo durante casi 10 años, sumergiendo a Moscú en una guerra insostenible y convirtiéndose en un conflicto de gran escala.